Hola a todos, gracias por conectarse. Sean bienvenidos a nuestra charla informativa del programa Data Science Essentials, presentado por Educación Ejecutiva de UTEC. Por favor, les solicitamos que si tuvieran cualquier duda o consulta durante la sesión puedan dejarla en la opción de preguntas y respuestas, botón que se encuentra en la parte inferior del Zoom, y al finalizar la charla vamos a proceder a responder las preguntas. Asimismo, al final de la sesión pondremos una encuesta de satisfacción de la charla informativa, a la cual podrán entrar escaneando el código QR que van a poder ver en sus pantallas o a través de un link que vamos a compartir por el chat. Agradeceríamos mucho que puedan responderla, ya que nos ayudan a seguir mejorando. Sin más preámbulo, doy el pase a Rosario Bruera, codirectora de la Academia de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial de Educación Ejecutiva de UTEC. Sean bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos. Estoy realmente contenta. Tenemos muchos participantes hoy y espero podamos contestar todas sus dudas. La idea de esta charla informativa es contarles un poco cuál es el espíritu y cuál es la idea de diseño que tiene este programa de ciencia de datos. Comentarles un poquito también cuál es la malla curricular y cómo están conectadas las distintas materias que la componen. Y finalmente, tener una conversación con 3 egresados de este programa que nos van a comentar sobre su experiencia y finalmente terminar con una rueda de preguntas, como dijo Lenka, las que ustedes puedan tener sobre el programa. Así que voy a compartir la pantalla para mostrarle algunas láminas simplemente de síntesis sobre la razón por la cual hicimos este programa y cómo están compuestas la ruta de aprendizaje, y después pasamos a conversar con nuestros egresados, a quienes agradezco muchísimo su participación en el día de hoy. ¿Se está visualizando la pantalla? Sí, Charo, todo ok. Ok, perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, antes de empezar con la presentación, creo que es importante explicar la idea central de un programa de ciencia de datos, que es entender qué es un científico de datos. Yo no sé qué concepto tienen ustedes o qué idea tienen ustedes, pero para nosotros en UTEC y para muchos que trabajan con esta misma filosofía de trabajo, un científico de datos es un profesional que resuelve problemas usando datos. Más allá de las tecnologías que maneje, más allá de que pueda programar en tal o cual lenguaje, que pueda usar tal o cual base de datos, lo importante es que el científico de datos tenga la capacidad de resolver problemas recurriendo a datos, es decir, problemas que después se puedan defender en una toma eficiente de decisiones. Este problema generado por los enormes volúmenes de datos, ustedes saben que hoy en día tenemos enormes volúmenes de datos y lo hemos visto en el COVID, como los datos nos abrumaban con toda la información que nos llegaba de todos lados. No es un problema nuevo. Ya en 1984, Ivan Morin, que es un filósofo brillante del siglo XX y XXI, decía que el conocimiento no se reducía a la información, sino que necesitaba darle sentido a la información con ciertas estructuras teóricas, y que si no teníamos estas estructuras mentales formadas, el exceso de información nos sumergía en una nube de desconocimiento. Y eso es lo que sucedía cuando escuchábamos la radio o leíamos nuestros periódicos. Esta idea, que ya era visualizada por Morin en 1984, es totalmente aplicable a lo que nos ha pasado, por ejemplo, con el fenómeno del COVID o con tantos otros fenómenos que es como que un tsunami de datos nos abruma y sabemos que las respuestas están allí, pero no las podemos encontrar. Por otra parte, la ciencia de datos
ya se está instalando en el mundo y en el mundo empresario como una promesa de resolución de estos problemas de incertidumbre, pero la cruda realidad nos dice que hay un 85% de iniciativas de ciencia de datos que fracasan. Y fracasan por distintas causas: la resistencia del management, la ausencia de un método verdaderamente científico para abordar los problemas, la falta de habilidades y la falta de talento ya formado en ciencia de datos, y temas de gobierno de datos y de ciberseguridad y de privacidad que no están totalmente resueltos. Esto muchas veces tiene que ver con un mal entendimiento del rol y del perfil de las personas que hacen ciencia de datos en los equipos de las empresas, y también con un problema de falta de cultura sobre datos, que se le llama alfabetización analítica. Es decir, lo que le falta en este momento al mundo es alfabetización analítica. Así como en el siglo XIX fue importante que todas las personas aprendiesen a leer y escribir para poder insertarse en un mundo de transformación de las formas de trabajar, ahora es necesario que todos adquieran cierta alfabetización analítica para poder abordar la complejidad de los problemas del mundo actual. Acá tienen la referencia de dónde está tomada la cita. Y acá tienen otra referencia a un artículo muy interesante que también escrito por Thomas Davenport, que nos estuvo visitando en el simposio de Data e Inteligencia Artificial, que fue organizado precisamente por UTEC, y que es una eminencia que representa a gran parte de la comunidad de ciencia de datos en el mundo, una persona muy capaz, muy inteligente y que tiene mucho prestigio, que en este artículo, que tienen allí la cita si lo quieren leer, después de discutir este tema con varios líderes, llegan a la conclusión de que el retorno de inversión ha demostrado ser el factor más importante. Quiere decir con esto qué cosa: que podemos conocer todas las técnicas, que podemos conocer todos los algoritmos, que podemos manejar todas las tecnologías, pero que si no logramos armar productos de datos que verdaderamente resuelvan los problemas de las empresas y generen valor, por más perfecta que sea nuestro andamiaje matemático y nuestro andamiaje tecnológico, realmente la iniciativa va a fracasar. Y eso es lo que queremos que ustedes comprendan y incorporen a su manera de pensar en nuestro programa Data Science Essential. Que la monetización del dato es el factor más importante para llevar adelante exitosamente un programa de ciencia de datos. Los datos son un activo, esto lo vamos a decir muchas veces durante el programa, y esto supone que tienen un valor patrimonial, son algo que tenemos que cuidar. ¿Por qué son un activo? Porque son bienes que producen un beneficio si son adecuadamente gobernados. Ese proceso de generar beneficios con los datos se le llama monetización de datos, y tiene que ver con agregar valor para productivizarlos, compartirlos con otras organizaciones, integrarlos a los productos, descubrir patrones de comportamiento en los clientes y, no sé, todas las ideas que se les puedan ocurrir a ustedes de los problemas que se pueden resolver en este momento con datos, ¿no? En todas las industrias. Entonces, el valor de los datos se pone de manifiesto a través del proceso de monetización. Por eso esta palabra monetización va a ser una palabra muy usada durante todo el programa de ciencia de datos. ¿Y en qué consiste la monetización de los datos? En armar un flujo que nos permita disponibilizar las fuentes de datos disponibles, modelar para entender respuestas. Esta refinería es la que tiene el rol analítico del proceso de monetización, y aplicarlo para generar beneficios. Ahora bien, si bien el flujo comienza desde la disponibilización del dato hacia la aplicación, el diseño del caso de uso del proyecto de ciencia de datos comienza por identificar cómo vamos a aplicar esa solución para generar valor. Una vez que logramos resolver este problema, esta respuesta, con esta misma respuesta es la que nos va a guiar a través del camino de encontrar las mejores fuentes de datos, darles los estándares de calidad que necesitamos, eso se llama el gobierno de los datos,
trabajarlas con una metodología analítica y finalmente producir un resultado y operativizarlo. ¿Cómo esta idea que queremos que ustedes se lleven de Data Science Essential está materializada en la ruta de estudio? Por empezar, hay un propedéutico, un espacio propedéutico de nivelación. Ustedes saben, ahora vamos a hablar más adelante de los requisitos que hacen falta para incorporarse al programa, pero en principio, sea cual sea la formación de estudio que tengan los participantes, tienen que hacer primero un propedéutico donde van a revisar nociones de programación, si ya saben programar, o aprenderlas si no lo saben, donde van a ver conceptos de base de datos y donde van a tener también una introducción al pensamiento estadístico. La introducción al pensamiento estadístico es la primera etapa de esta escalerita analítica, que es la que finalmente nos lleva a la monetización del dato. Entonces, ¿cómo se piensa estadísticamente? Es una forma de pensar los problemas. Terminado ese propedéutico, ustedes pasan a un capítulo analítico en donde van a estudiar modelos en su primera versión, es decir, van a estudiar los modelos simples. Yo no le quiero poner la palabra manuales, porque no es exactamente ese el término, pero sí podríamos decir que es una versión muy simple de lo que son los modelos analíticos, para que tomen ustedes un primer contacto con el poder que tiene este modelado para generar valor, siempre referido a casos de uso. Todos los casos que ustedes van a trabajar en el programa tienen que ver con un problema de negocio. Había una vez una compañía telefónica que tenía que problema porque los clientes abandonaban la compañía y tenían churn. Había un retail que necesitaba entender cómo estaba construido, cómo estaba completo el carro de compras de sus clientes. Es decir, todo está referido a problemas concretos del mundo de los negocios. Entonces, ¿cómo es esta escalerita analítica? Tienen una primera materia de modelos, después, una vez que ustedes entendieron perfectamente cómo se estructuran los modelos analíticos, pasan a estudiar Machine Learning, es decir, cómo se automatiza o cómo se mejora ese proceso de generación de modelos con herramientas un poco más complejas. Van a tener un muy buen taller de desarrollo de hipótesis, porque obviamente, si soy un científico de datos, ¿qué es un científico? Un científico es alguien que puede formular una hipótesis. Entonces tengo que aprender a formular hipótesis, tengo que aprender a aterrizar el problema en términos de datos para después resolverlo. Y van a tener una materia de storytelling y visualización. Una vez que yo obtuve los resultados, tengo que poder contárselos a los demás. Tengo que poder volver al directorio de la empresa y decir, yo quiero hacer un programa de ciencia de datos en esta empresa y voy a mostrar estos resultados que he obtenido de este prototipo, y tengo que poder contar esos resultados para que lo entiendan el experto y el no experto, el que conoce y el que no conoce. Eso se llama storytelling, contar historias con datos, y es central para que un científico de datos pueda transmitir lo que aprende mirando los datos. Después hay un capítulo de gestión de datos. ¿Qué vemos acá? Aquí vemos todo lo que tiene que ver con gobierno y calidad de datos, que todos hemos sufrido problemas de calidad de datos, desde problemas de calidad de datos cuando hemos ido a una organización y nuestra ficha está mal completa, el banco no tiene nuestra dirección, vamos a una oficina pública y nuestro DNI está mal registrado y no podemos hacer un trámite. ¿Cuántas veces hacemos un pedido por e-commerce y hay un error en la codificación del pedido y nos llega cualquier otro producto? Todos hemos sufrido problemas de calidad de datos, todos. Pero los problemas de calidad de datos son parte de una acción de gobierno que es absolutamente necesaria para tratar a los datos como activos. Cuando uno tiene un activo, por ejemplo un edificio en una empresa, no lo maltrata, lo pinta, lo cuida, trata de que esté en las mejores condiciones para que los empleados puedan trabajar con comodidad. Bueno, lo mismo pasa con los datos. Si los datos son un activo, tengo que aplicar acciones de gobierno para asegurar su calidad, su completitud, su metadata, es decir, el significado que tienen los datos. En resumen,
Si yo quiero que los datos me sirvan, tengo que lograr que sean usables y creíbles. Y vamos a ver en esta materia gobierno y calidad de datos qué significan ambos términos. ¿Qué significa que el dato sea usable y qué significa que el dato sea creíble? Complementariamente con esto, van a hacer ustedes una materia de seguridad, ética y cumplimiento legal, que son 3 pilares fundamentales en la ciencia de datos y que nadie que se quiera dedicar a la ciencia de datos puede desconocer. La seguridad, porque obviamente a nadie le gusta que le quiten los datos un hacker o que los pierdan porque una persona no cuidó los protocolos de seguridad necesarios para cuidar sus datos. El cumplimiento legal, porque hay una ley de protección de datos personales en el Perú y en todo el mundo, y ustedes van a estudiar cómo esa ley nos impacta cuando tenemos que trabajar, y toda la cuestión de ética de datos que cada vez está más en boga y cada vez se conversa más sobre eso y se habla más y cobra más importancia, porque los sesgos, ustedes a lo mejor han escuchado, hay un documental muy bueno en Netflix sobre los sesgos de, eh, de la ética de los datos en la inteligencia artificial. Cada vez hay más preguntas sobre si estas poderosas herramientas de cálculo automático no están maltratando a las personas cuando usan sus datos y dejando afuera a determinados grupos etarios o grupos demográficos por no cumplir con ciertas condiciones que no fueron tenidas en cuenta en el modelo. Todo eso tiene que ver con la ética de los datos. Van a ver, es terriblemente interesante este capítulo y absolutamente necesario para cualquier científico de datos, porque además, no solamente para hacer su trabajo bien, sino para evitar problemas. Porque si uno utiliza mal un dato y no conoce la ley de protección de datos y utiliza inadecuadamente un dato privado y personal, puede tener problemas legales. Entonces esto ustedes lo tienen que conocer. Y lo mismo la ética y lo mismo el tema de seguridad. Sigue un capítulo de Business Understanding, es decir, comprensión del negocio, en donde va a haber meetings, donde va a haber visitas a empresas y donde van a tener una materia que se llama Data Thinking, en donde van a ver una metodología para diseñar casos de uso. Si ustedes tienen que asegurarle al negocio que obtenga valor de los datos, tienen que poder comprender claramente cuál es el problema del negocio y cómo aterrizar ese problema de una manera clara para que se pueda después resolver con metodología de ciencia de datos. Toda esta hoja de ruta es acompañada por la resolución de un proyecto integrador. Este proyecto integrador tiene como finalidad que ustedes puedan, resolviendo un caso muy parecido a un caso real, porque de hecho ustedes van a estar trabajando con datos, obviamente de dominio público, pero que responden a situaciones reales, que resuelvan un caso de uso, un problema del negocio que les vamos a plantear, y lo van a tener que resolver a lo largo de todo su desarrollo. A medida que van incorporando conocimientos, van a ir enriqueciendo su caso de uso y su proyecto integrador. Este proyecto integrador se recibe, el enunciado, una vez que se termina con esta materia de modelos. Es decir, que ustedes ya tienen como una primera visión de por dónde viene esto de armar modelos para encontrar explicaciones a los problemas del negocio. Lo resuelven durante todo el ciclo de cursada y lo entregan al final y obviamente tienen todo un plan, que esto después lo explicamos en otra sesión. Hay un plan muy cuidadoso y de mucho seguimiento, en donde ustedes tienen entregables, no es que les damos el enunciado cuando terminan modelos y se lo pedimos al final y en el medio no pasa nada, no, ustedes tienen un seguimiento bastante de cerca de los entregables que van construyendo y hay un equipo de tutores que los va a ir ayudando si tienen consultas de cómo resolverlo. Finalmente, cuando terminan con este curso, van a ser muy bien recibidos por la comunidad de Data Science for Business, que es una comunidad de gente de ciencia de datos que se formó con la primera promoción y después promociones sucesivas de los programas de ciencia de datos de la universidad. En este momento esta organización tiene como 400 o 500 miembros, ha crecido muchísimo y permanentemente están trabajando
con temas muy interesantes, traen personas a hacer conferencias, referencias para posibles trabajos, en fin, es muy enriquecedor el grupo y realmente integrarse a la comunidad. Creo que es muy valioso para las personas que se quieren dedicar a la ciencia de datos. A modo de síntesis, este programa de Data Science Essentials es un programa onboarding a la ciencia de datos, es un programa inicial, no es un programa que ustedes, digamos, van a conocer absolutamente todo. Primero es imposible conocer todo, porque Leonardo da Vinci hubo uno solo y no se repite. La ciencia de datos es una multidisciplina, como ustedes van a ver, que tiene múltiples aristas. Pero hay que tener una visión holística. Hay que tener una visión completa de la totalidad de las aristas para después elegir, a mí, de todo este trabajo de ciencia de datos, a mí me gustaría especializarme en analytics, gobierno de datos, privacidad y seguridad y cumplimiento legal. Me interesaría ser un business translator. Que es un business translator? Una persona que puede ayudar a la traducción del problema que tiene el área de negocios con el equipo de ciencia de datos. Ese creo que es el mejor objetivo de nuestro programa. Que ustedes puedan adquirir esa capacidad de comunicación y de conocimiento sobre qué es la ciencia de datos y cómo se aplica, y actuar en las diferentes organizaciones en donde ustedes trabajen como traductores entre los diferentes grupos. No se piden requisitos de ingreso, sino que lo que se pide es mucho entusiasmo para adoptar este conocimiento. Recuerden lo que se dijo en la primera diapositiva. Estamos sumergidos en una nube de información. Para salir de ella necesitamos generar nuevas estructuras mentales. Generar nuevas estructuras mentales no es algo que se adquiera en 15 minutos mirando un video o leyendo un paper. Es algo que requiere tener información que me ayude a hacer ese cambio y un esfuerzo personal para generar esas nuevas estructuras. Es una nueva forma de pensar. Pero lo que no quiero despertar en ustedes es el temor de que no lo pueden realizar, porque lo único que se pide son 2 años de ejercicio profesional pleno. ¿Por qué? Y porque lo que no podemos enseñarles es lo que es un problema de negocio. Si ustedes no entienden, no conocen, porque no tienen una mínima experiencia laboral, es muy difícil de que puedan adquirir ese concepto de monetización del dato. Cómo hacer dinero, si yo no entiendo cómo gana la compañía donde trabaja, cómo gana dinero la compañía donde yo trabajo, ¿cómo la puedo ayudar a que monetice sus datos? No puedo. Entonces, para eso hacen falta los dos años de ejercicio profesional pleno. Pero todo eso tiene que estar acompañado de una profunda convicción de adoptar esta nueva forma de pensar. Tenemos un capítulo de nivelación, eso ya lo mencionamos, y creo que la gran ventaja es que es el único programa en español que tiene una versión holística de la ciencia de datos. Holística quiere decir que el todo es más que la suma de sus partes, y que provee conocimientos orientados a la monetización. Si ustedes me dicen si van a salir siendo, y lo digo muy frontalmente, expertos programadores en Python, no. Si ustedes me preguntan si los programadores en Python van a ser los futuros científicos de datos en los próximos 3, 4 años, 5, mi respuesta es claramente no. Porque hoy en día, poderosas herramientas de Machine Learning y inteligencia artificial, mañana voy a participar en un podcast con gente de IBM sobre los nuevos skills de los científicos de datos, en donde vamos a discutir ese tema precisamente. ¿Qué es lo que va a quedar y qué es lo que va a desaparecer con estas nuevas herramientas que se están incorporando, en donde se automatiza sin necesidad de escribir código una gran parte de lo que en este momento se está haciendo escribiendo con lenguajes de programación? Entonces, no confundir hacer ciencia de datos con manejar tecnologías. Las tecnologías van a cambiar a una velocidad que ustedes ni se van a dar cuenta, pero los problemas del negocio siguen existiendo. Entonces, lo importante es adquirir esas estructuras mentales y después buscar al desarrollador que conozca la tecnología puntual que ustedes quieren usar
para que de alguna forma resuelva operativamente el problema. Pero una cosa es escribir código y otra cosa es resolver un problema de negocio. Eso quiero que quede bien claro para setear las expectativas de todos respecto de lo que enseñamos. Nosotros enseñamos una visión holística de la ciencia de datos con una visión profesional y con una visión de conocimiento duradero. Es infinitamente más fácil enseñar sucesivos cursos de distintos lenguajes de programación y con eso completar un currículum de ciencia de datos. No es eso lo que va a permanecer, ni es eso lo que va a perdurar. El mundo está cambiando demasiado rápido. Queremos formar personas y profesionales que hayan logrado ese cambio en sus estructuras mentales. Entonces, hasta acá la charla, y espero que les haya aclarado algunas de las dudas que tenían. Después que terminemos de escuchar a Patricia, Gabriel y a José Luis, vamos a abrir una ronda de preguntas, tanto para mí como para nuestros exalumnos. Pero los quiero dejar ahora en contacto con ellos para que vean, para que escuchen de manera tangible cuál fue la experiencia que ellos tuvieron con Data Science Essentials y cuáles fueron los principales éxitos o las cosas que verdaderamente valoran y eventualmente las cosas que les resultaron difíciles para que estén todos, para que todos vean una experiencia real. Entonces, no sé, les agradezco infinitamente a los tres que nos quieran acompañar en este webinar. Es muy importante este networking que se forma entre los alumnos de la comunidad, y ustedes lo saben porque han sido parte de ellas. Así que, si les parece, José Luis, te pido si puedes comenzar a contar tú cómo fue tu experiencia con Data Science Essentials. Claro que sí, Charo. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad y bienvenidos todos. Voy a presentarme. Un momento, por favor. ¿Necesitas usar la pantalla? Supongo, bueno, he prendido mi cámara en todo caso para que me puedan conocer. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo soy José Luis Fernández Mendoza. Trabajo en Equifax Perú como Data Manager. Para los que no conocen Equifax, les comento que somos los dueños de la marca Infocor. Y ahora nos hemos convertido en una empresa de Data y Analytics. Una de mis responsabilidades es adquirir y mantener fuentes de información en beneficio de nuestros modelos y atributos. Bueno, decidí llevar el programa Data Science Essentials en Tech por dos motivos principales. El primero, para ampliar mis conocimientos sobre la explotación de la información. Dentro del ciclo de vida de un dato, mi labor o mis funciones están básicamente en la primera parte de este ciclo, ¿no? Si bien tengo experiencia y conocimiento en Analytics y en BI, sentía que me faltaba un peldaño para poder contar con esa visibilidad del uso del dato hasta etapas donde se observa mayor enriquecimiento, o sea, cuando se transforma en información valiosa y diferencial. Y en segundo punto, porque también buscaba una institución lo suficientemente preparada y madura en este ámbito, ¿no? Que me diera la seguridad de realizar una inversión justa a las expectativas que tenía, además de tener un enfoque intermedio entre las necesidades del negocio y las capacidades técnicas actuales. Un punto aún en nuestro mercado que tiene una brecha por cubrir. Todo esto lo encontré en el programa de Data Science Essentials de la UTEC. Y bueno, la verdad que luego de vivir esta experiencia siento que valió la pena. Valió la pena el esfuerzo, el sacrificio que brindé por unos meses. No solo adquirí nuevos conceptos, sino que reforcé otros con el día a día que vas dejando de lado, ¿no? Hay conceptos que poco a poco vas dejándolos de usar, y aquí los volvimos a revisar. La experiencia demostrada por los profesores fue un factor importante que cubrió mis expectativas, ¿no? Por otro lado, debo admitir que al principio tuve dudas sobre la metodología online para este tipo de contenido, que es tan especial.
pero las herramientas y la metodología que brinda el UTEC permiten avanzar los tópicos de manera correcta y en tiempos suficientemente adecuados para prepararse bien a una clase online. Y también para los trabajos a desarrollar, ¿no? Eso sí depende de cada uno en organizarse de la mejor manera. Hoy en día, con lo aprendido en el programa, bueno, voy interactuando e involucrándome más en desarrollar soluciones para los negocios de nuestros clientes. Ahora puedo brindar mejores pautas de calidad y gobierno de datos, que impulsan y aseguran el desarrollo de los modelos, ¿no? Scores y atributos, convirtiendo el área de data en un actor clave dentro de la organización de Equifax. Y nada, bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes y muchas gracias por su atención. Muchas gracias a usted. Bueno, Gabriel. Hola, Charo, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Gusto verla, Charo. Mío también. Saludos a todos, buenas noches. Bueno, a mí me toca también responder estas preguntas que nos plantearon para dar los testimonios en relación a por qué tomé el programa. Bueno, de hecho, mi core, mi sector de nacimiento es el sector de salud. Yo soy médico. Y pues he visto a lo largo de estos 12 años que estoy metido en temas de tecnologías de la información, cómo el sector salud ha venido transformándose de una manera pues brutal en otros países. Aquí hay todavía unas brechas que trabajar, hay bastantes avances, de hecho, especialmente a raíz de la pandemia, donde como que a golpes el sector ha tenido que entrar a digitalizarse en muchos aspectos, pero uno de los temas dentro de las tecnologías de la información que creo que tiene un amplio desarrollo, un amplio potencial de desarrollo es justamente el tema de los datos, ¿no? Y de hecho, como mi forma de ser media atípica en relación a no quedarme solo en el sector, sino que explorar nuevos mundos, como diría, pues, Viaje a las Estrellas, me hizo salir un poco a las ingenierías, incluso participar de programas de innovación, y al menos en las hackatones en las que pude participar, justamente tratando de buscar soluciones en salud, me crucé con mucha gente que trabajaba y se presentaba en el mundo como científico de datos. Y pues descubrí un poco el tema y me interesé cuando UTEC hizo pues una introducción, como justamente este programa, a la ciencia de datos. Y cuando leí la estructura dije, y acá está de alguna forma todo lo que entiendo pueda servirme en algún momento futuro para justamente trabajar proyectos relacionados a transformación digital, que es justamente lo que estoy tratando de emprender en Dr. TIC. Mi experiencia por el programa fue buena. Al principio sufrí un poco en relación a probablemente al tema de programación. Me gustó mucho el tema del modeler, de hecho, es una de las cosas que más me gustaron. El tema de la presentación también de el storytelling es una de las cosas que también me deja pensando, porque puedes tener la mejor forma, la mejor data, el mejor modelo, la mejor predicción, pero si no sabes cómo presentarlo y cómo compartirlo, pues a veces queda un poco en el aire el tema, ¿no? ¿Cómo estoy aplicando lo aprendido? Actualmente trabajo en el sector público y trabajo en el tema ocupacional. Hay proyectos de digitalizar historias clínicas y por ahí utilizar la data. Todavía no hay nada concreto, de hecho. También hago trabajo de docente en otra universidad. Por ahí podría incluso hacerse algunos trabajos de investigación con los chicos. Estaba dándole vueltas. Pero más creo que el aporte, lo que voy a empezar a trabajar pronto, esperemos, que un poco tener las cosas claras a partir de agosto o septiembre, es trabajar ya la transformación digital de especialmente de profesionales de la salud y pequeños negocios relacionados a la salud, ¿no? Y ahí yo creo que mis asesorías, pues, eh, van a ser potenciadas justamente por el conocimiento que tengo ahora ya de los datos, ¿no? Con conocimiento de causa, ¿no? Eso es lo que quería compartir con ustedes. Bueno, muchas gracias, Gabriel, por tus comentarios. Y sí, definitivamente el sector salud fue uno de los grandes campos de
desarrollo de la ciencia de datos en este año y medio de la pandemia, y yo creo que se puso de manifiesto y se expusieron muchísimas debilidades que había en el sector salud en cuanto a la recolección de los datos, porque costó muchísimo hasta que se empezó a ordenar, incluso creo que todavía no se ha terminado, en el mundo, no necesariamente en todo el mundo creo que se mostró que estábamos muy lejos de tener datos para tomar buenas decisiones. Pero bueno, creo que hay que sacar lo bueno de las malas experiencias. Creo que de alguna manera también se generó la necesidad de mejorar y de capacitar a las personas que trabajan en el área de salud, y de también capacitar a la ciudadanía cuando tiene acceso a datos públicos para que no los malinterprete. En fin, creo que hay cosas muy valoradas, muy positivas de todo esto que hemos sufrido en este tiempo de pandemia con respecto a los datos. Bueno, y nos queda Patricia. Sí, Charo, Patricia lamentablemente tuvo una emergencia y no nos va a poder acompañar en esta oportunidad, así que nos quedaríamos con los testimonios de José Luis y Gabriel, que también han sido muy completos y creo que van a ser de mucha ayuda para los futuros participantes. Más bien vamos a darle el pase a Karen Vilca, nuestra asesora comercial del programa, para que nos cuente un poco más sobre los pagos, financiamientos, entre otros. De acuerdo, yo voy a compartir la pantalla, creo que la tengo yo a la lámina de ella, ¿no? O ella tiene su Sí, propia lámina. esa es Charo, muchas gracias. Gracias, Listo. Olenka, gracias, Charo. Buenas noches con todos. Quería comentarles un poco acerca del programa Data Science Essential. La fecha de inicio es el 25 de septiembre y estamos finalizando clases el 26 de febrero. Serían 5 meses de clase divididos en 41 horas síncronas, es decir, en vivo los días sábados en las mañanas, y 62 horas asíncronas, es decir, virtuales. Ustedes manejan su tiempo, acomodan sus horarios. En total serían 103 horas de clase. Nosotros consideramos que semanalmente tendrán que dedicarle a este programa entre 4 a 5 horas para poder revisar el material, realizar algunos trabajos. En cuanto a la certificación, EUTEC les va a entregar un diploma digital al finalizar el programa y al haberlo aprobado, pero también tendrán una segunda certificación a nombre de IBM. Les entregarán un certificado por haber participado del taller de introducción a la herramienta de IBM Watson Studio. Como les indico, ambos... Perdón, una cosita, eso realmente me olvidé de comentárselos. Ahora, terminado esta explicación, amplío un poco ese punto porque es muy importante. Adelante. Gracias. Sí, ambos diplomas se les van a entregar una vez finalizado y aprobado el programa de Data Science Essential. Comunicarles también que el precio es de 6.000 soles. Sin embargo, para ustedes, a los asistentes a esta charla, les estamos brindando 20% de descuento, es decir, bajaría 4.800 soles. Este monto lo pueden pagar al contado, lo pueden dividir en cuotas sin intereses. Cualquier duda, les pido por favor se comuniquen con Marisabel Mamani o conmigo, Karen Vilca. Nuestros datos los encuentran en la pantalla. Por el chat también les están pasando unos links. Si ustedes dan clic, automáticamente se comunican con cualquiera de nosotras por medio de WhatsApp. Y por el chat también les están pasando el temario para que lo puedan revisar. Muchas gracias y cualquier duda estamos en contacto. De acuerdo, muchísimas gracias. Les voy a comentar un poquito el tema de Watson Studio. Como les explicamos, como explicaron también los muchachos respecto de su experiencia, acá lo más importante es tener comprensión del problema de negocio, pero eso no quiere decir que no tengamos tecnologías. Vamos a usar la tecnología que según Gartner, el cuadrante de Gartner y el de Forrester está calificada como la mejor plataforma de ciencia de datos. Ustedes pueden buscarlo si quieren y van a ver el mapita con las distintas plataformas posibles, que es una herramienta que está totalmente en la nube. La universidad tiene un convenio con IBM, lo cual permite que ustedes puedan utilizar de manera gratuita esta herramienta para todo el desarrollo del programa, y también cuando ya no son más alumnos, la cuenta tienen ciertos créditos asignados y la pueden seguir utilizando sin pagar absolutamente nada. Pero realmente es una plataforma de avanzada con tecnología de punta en donde van a poder conocer
cuál es el rol de la tecnología, pero también desarrollar sus propios modelos. Todo ese aprendizaje, que para ustedes es también un activo, porque van a aprender a manejar esa herramienta, y nosotros los queremos motivar intensamente a que hagan el esfuerzo, aún los que no vienen del mundo tecnológico, de aprender a dominar las herramientas, porque es sumamente valioso para una formación profesional tener el dominio, al menos de alguna plataforma de ciencia de datos. Por eso es que para los que completen el curso en su totalidad, IBM va a otorgar un certificado de esta participación en estos talleres de conocimiento de la herramienta, para que ustedes también puedan acreditar lo que han aprendido. Y después, como pueden seguir utilizando la herramienta después de terminar el curso, pueden seguir estudiando. Les vamos a facilitar, si quieren, más links para estudiar. Vamos a tener, la gente de IBM nos soporta permanentemente, así que también podemos preguntar y pedir más material para el que quiera seguir capacitándose. Así que creo que eso también es una oportunidad importante, ¿no? Es decir, desarrollar el programa sobre una plataforma de tecnología de primer nivel. Bueno, nos quedan unos 15 minutitos que los vamos a destinar a las preguntas. A ver, aquí vamos a tomar las preguntas que tenemos. Ángela pregunta: buenas noches, quisiera conocer si se requiere tener conocimientos previos de programación. No, no es necesario. En el propedéutico se van a presentar esos conocimientos. Y las capacidades de procesamiento que requerimos, nada en especial, porque la herramienta de IBM está en nube, así que lo único que van a necesitar es una conexión buena a Internet, pero no van a necesitar nada más, ni almacenamiento, ni tampoco capacidad de cálculo, porque la herramienta que van a utilizar está en la nube, con lo cual no es la computadora de ustedes la que piensa y almacena los datos, sino que ustedes la tienen en un servicio de nube que con solo tener una conexión a Internet es suficiente. Luis pregunta, al ser el programa sobre Data Science Essential, si es un curso de nivel básico, ¿qué vendría después? Es un curso holístico, no sé si tan básico, porque tiene muchas aristas y ven muchos temas de ciencia de datos, pero que les muestra un panorama general de toda la ciencia de datos. ¿Qué viene después? Y como bien dije antes, de cada uno de estos módulos o de estos grupos de temas que ustedes vieron en la ruta, está la parte analítica, está la parte de gestión de los datos, está la parte de conocimiento del negocio. En cada uno de esos aspectos ustedes después pueden especializarse. ¿Qué vendría después? Y depende de lo que cada uno se sienta cómodo. Alguien que viene del mundo de tecnología y quiere, por ejemplo, es responsable de la calidad de los datos de una serie de sistemas transaccionales, de una gran empresa, de un banco, de lo que sea, a lo mejor le interesará capacitarse o seguir profundizando la parte de gobierno de datos. En el caso de una persona, como recién comentaban, que trabaja en un buró de crédito como Equifax, gobierno de datos es importante, pero es importante también la parte de analytics. Cada uno puede elegir hacia dónde se quiere dirigir. Incluso en UTEC tenemos otras ofertas de cursos de Big Data, de cursos de Advanced Analytics. Estamos pensando otras opciones para gobierno de datos, en donde a lo mejor también pueden encontrar otras, digamos, más opciones para seguir estudiando. Pero lo primero es que tengan ustedes esta visión general de todo el problema. ¿Va a tocar el tema de Power BI? No, usamos la tecnología de IBM y esa es la tecnología que se va a utilizar. ¿Qué potencial tiene el Perú actualmente en temas de Big Data? Potencial, yo diría así, por potencial decimos talento y recursos, pocos. En Perú falta gente formada en ciencia de datos. No es fácil, a mí me ha tocado trabajar, buscar para formar equipos, no es fácil encontrar gente en ciencia de datos, ni en la parte analítica, ni en la parte de gobierno de datos, ni tampoco en este rol de Business Translator, que es un poco al que nosotros apuntamos en el curso, y que en este momento también es muy buscado. Entonces, en potencial de ganas de las empresas de hacer cosas, hay un montón, muchísimo interés.
en potencial en cuanto a formación de recursos, hay mucho por hacer. No hay en este momento una oferta que supera la demanda. ¿En qué sectores se están aplicando en el Perú en temas de Big Data? Bueno, el sector bancario, en el sector seguros, en el sector salud. El gobierno ha publicado la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Yo he participado de la Estrategia Nacional de Gobierno de Datos del Estado peruano, que se va a presentar también en estos días, o sea, todas las organizaciones del Estado, en la industria de la minería, en todas las industrias hay iniciativas de ciencia de datos. Hay algunas en donde está más desarrollado. La industria financiera fue la pionera. ¿Sí? Después podríamos decir que siguieron la industria del seguro, la industria de la salud, pero realmente todas las industrias en este momento tienen demanda de ciencia de datos. ¿Qué perfiles profesionales hay en Big Data? No sé exactamente cuál es el alcance de la pregunta. Si por perfil profesional se entiende roles diferentes, por empezar, ciencia de datos no es Big Data. Big Data es un montón de datos. ¿Y qué es un montón de datos? Nadie sabe qué es un montón de datos. Un montón de datos pueden ser 1000 datos, si no tengo cómo manejarlos, o pueden ser varios terabytes de datos. Entonces, pueden ser data estructurada, no estructurada. La definición es muy, muy amplia. Los roles que hay son diferentes. Van desde... el rol del equipo de ciencia de datos tiene que conectar las tecnologías con el negocio. Entonces tenemos roles muy cerca de la tecnología, que son los encargados de lo que se llama ingeniería y arquitectura de datos. Después tenemos el rol de gobierno y calidad de datos, tenemos los roles de analytics, los roles de business translator, los roles de monetización. Esos son diferentes posiciones dentro de un mismo equipo, pero todos tienen una versión holística, tienen que tener una versión holística y tienen que saber de qué trabaja su compañero. Lo que sí estoy seguro es que es un deporte de equipo, y es un deporte de equipo con mucho contacto físico. En el sector minero, específicamente en el área de mantenimiento, se puede aplicar, sí, se puede aplicar un trabajo muy interesante que vi hecho por unos alumnos de los programas. Fue un trabajo de determinar cuál era el momento óptimo de hacer mantenimiento preventivo a equipamientos de máquinas. Y realmente es muy interesante la aplicación de la ciencia de datos en ese, ahorra mucho dinero, ¿no? Denis pregunta si el curso sería suficiente para ayudarte a gestionar un proyecto de desarrollo de prototipos. Sí, para desarrollar un proyecto de prototipos en analítica de datos, sí, porque incluso usando Modeler, que de las dos principales herramientas que vamos a usar, que es Modeler y AutoAI, y la parte de Machine Learning, Modeler todavía es la más sencilla y es ideal para armar prototipos. ¿Se está aplicando ciencia de datos en el sector de educación? Bueno, la Universidad UTEC está abriendo una carrera de pregrado en ciencia de datos, y bueno, se me perdieron las preguntas anteriores. Digamos, en el sector de educación hay dos vertientes de la ciencia de datos. Por un lado, enseñar ciencia de datos. UTEC está lanzando una carrera de pregrado en ciencia de datos, o también usar ciencia de datos para entender los comportamientos de los alumnos y de los profesores y optimizar el desempeño de la universidad. Y también UTEC trabaja en ese sentido. ¿Algún ejemplo de lo que preguntó Walter en el sector minero? Bueno, a ver, en el sector minero hay distintos casos. Un caso conocido en el sector minero es todo lo que tiene que ver con el uso de maquinarias, el mantenimiento y los análisis para optimizar el uso de la maquinaria pesada. Pero el otro sector es el de investigar qué es lo que hay adentro debajo de la tierra, ¿no? Una vez yo hice un trabajito de ciencia de datos para encontrar las distintas capas que por percusión se detectaban en el subsuelo y que podían evidenciar la presencia de petróleo. Olenka narró.
¿Quieres responder esta pregunta en directo? Adelante, Olenka. Claro, no, te estoy dando a ti el pase. Sí, continúa. Okay. Bueno, Denis pregunta ahora si este curso se podría tomar como una base para el máster de Ciencia de Datos, de Ciencias de la Computación que UTEC ofrece. La verdad es que yo no he hecho nunca el trabajo de superponer, es decir, si la pregunta va orientada a si tienes créditos de este programa para el máster, realmente no lo conozco, pero bueno, puede quedar la pregunta pendiente y tratar de responderla. Educación ejecutiva es una unidad de trabajo dentro de la universidad que está separada de lo que es el resto de las carreras de grado y posgrado, es decir, es independiente, entonces no tengo idea si hay o no, si comparten los créditos para las maestrías o para los programas. Y no sé si hay, ¿en qué consistiría el trabajo final del curso? En un problema de ciencia de datos. Se trata de una empresa que tenía este problema y que a partir de los datos de tales fuentes organizó esta estructura de datos en donde necesita explicar este fenómeno. Entonces te pedimos que, y te damos una lista de los entregables, presentes un diseño de tu caso de uso, expliques qué problemas de calidad de datos encontraste. Va a haber una sesión especial de explicación de cómo es el caso de uso, pero es un trabajo a escala de lo que se hace habitualmente en ciencia, un trabajo real, pero a escala, pequeño, no con 4 terabytes de datos, ni infinitamente complejo, y que nosotros ya lo hemos resuelto y sabemos que se puede resolver con los conocimientos que ustedes han adquirido. No sé si quedan más preguntas. ¿Cómo se llamaba la plataforma? Han llegado unas preguntas más. La plataforma se llamaba Watson Studio, IBM Watson. ¿Qué otras preguntas más tenemos aquí? Sí, va a haber una clase, sí. Hay una clase específica de seguridad. La persona que la da es realmente un excelente profesional, así que te va a poder brindar esas preguntas y creo que tienes la información y obviamente no se va a avanzar en profundizar hasta el punto de ser un experto en seguridad. Simplemente se van a comentar los principales problemas de la seguridad. Si resultaría más llevadero el máster luego de llevar este curso, la verdad, no conozco la malla curricular del máster en Ciencias de la Computación. Así que no te puedo responder esa pregunta, pues no conozco la malla curricular del máster. Saber la remuneración, no tengo idea. ¿Qué tan bien remunerados? Sí están bien remunerados precisamente porque hay escasez de profesionales. En el chat quedó una pregunta pendiente, me parece, que es de Michael. No sé si la llegaste a responder, que decía, ¿qué potencial tiene el Perú actualmente en temas de Big Data? Sí, creo que la contesté. En Perú en este momento hay muchas compañías, digamos, hay compañías que desde hace mucho tiempo que vienen trabajando con esos temas. Entonces no es nuevo. Yo diría que el Perú en Latinoamérica, cuando uno compara con otros países, podríamos decir que está verdaderamente adelante en muchas cuestiones de Big Data y ciencia de datos, pero también es cierto que falta mucho talento. Realmente hay mucha demanda de talento. Hay más oferta que demanda. Es decir, las empresas están preocupadas y la pandemia realmente produjo una explosión en las necesidades de buscar recursos para resolver este problema de los datos, porque todas las compañías temblaron, tuvieron que reinventarse. Y para reinventarse fueron a buscar los datos de sus historias como compañías y se encontraron con que los tenían hechos un desastre, desordenados, no los podían encontrar, no les servían como estaban.
Entonces, es como que la pandemia aceleró toda una crisis de transformación dentro de la compañía. No hay transformación digital sin alfabetización analítica y sin transformación de datos previos. Imposible. Ninguna empresa que diga que inició una transformación digital y no hizo un trabajo serio sobre sus datos va a llegar a buen puerto. Eso es algo que todos los que sabemos de ciencia de datos sabemos que esto es así. No hay transformación digital sin datos. Entonces, si ustedes ven las necesidades que tenemos de transformación digital, detrás de eso tiene que haber un excelente trabajo de datos para que sea exitoso. Bueno, si no hay más preguntas, creo que tienen ustedes los links donde pueden hacer cualquier consulta sobre el curso. Esperemos que les haya gustado la charla, esperemos que se animen a tomarlo, esperemos que se animen a incorporar estos conocimientos a su vida profesional y que lo disfruten como tantos otros alumnos y compañeros que lo han hecho en las ediciones anteriores. Muchas gracias a todos los que participaron, muchas gracias a los exalumnos que nos ayudaron con su testimonio, muchas gracias Olenka por tu ayuda. No, gracias a ti, Charo, y gracias a todos los participantes. Sí, sabemos que hay un pequeño temita con el link del temario, pero no se preocupen que igual les va a llegar a sus bandejas de entrada un correo tanto con la grabación de esta charla y también con toda la información del programa. Bien. Hasta luego entonces y que tengan muy buenas noches. Gracias a ti, Charo. Y bueno, no se olviden por favor de ayudarnos con la encuesta, ya que nos ayuda mucho también a seguir mejorando.